Buenas tardes. Hoy trabajaremos antiderivadas en funciones lineales y polinómicas. Recordemos que las antiderivadas son las operaciones contrarias a las derivadas y estas muestran áreas bajo la curva de cualquier función. Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a analizar diversas funciones. Primero tenemos la función constante. Recordemos que la función constante es aquella función que no cambia en ninguno de sus intervalos, nunca cambia con respecto a su desplazamiento. La función constante simplemente permite que su antiderivada se obtenga multiplicando la constante por la variable diferenciada. Es decir, si tenemos un diferencial de x, lo que tenemos que hacer es multiplicar por x. Si es un diferencial de t, simplemente multiplicamos por t, o si es un diferencial de L, por L. De esta manera vamos a mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la antiderivada de 5 de x. Basta simplemente con cambiar la de x por x y obtenemos su antiderivada, es 5x. Tenemos la antiderivada de menos un cuarto de x. No importa que sea un entero, en este caso tenemos ahora un fraccionario o un número racional, podemos obtener la antiderivada, que simplemente se obtiene multiplicando menos un cuarto por x. Y tenemos por último un ejemplo con un número irracional. Tenemos que hallar la antiderivada de raíz de 32 de x. Para ello simplemente cambiamos el de x por x, por eso nos da raíz de 32x, pero como raíz de 32 se puede simplificar haciendo simplemente descomposición factorial, obtenemos 4 raíz de 2x. Como vimos, con la constante simplemente es multiplicar por x o por t, dependiendo de la variable. Pero ahora tenemos que analizar otro tipo de función, la función lineal afín. Recordemos que la función lineal afín es aquella que pasa por el origen o el punto 0, 0. Allí obtenemos la antiderivada elevando al cuadrado la variable y dividiendo por 2. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando tenemos la antiderivada de menos 3 octavos de x, simplemente tenemos que multiplicar menos 3 octavos por 1/2 y elevar x al cuadrado. Al multiplicarlo simplemente nos da menos 3/16 de x al cuadrado. Otro ejemplo es cuando tenemos la antiderivada de la función afín 8 quintos de x. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 8 quintos por 1/2 y elevamos x al cuadrado. Esto nos da 8 décimos de x al cuadrado y al simplificar nos da 4 quintos de x al cuadrado. Por otra parte, si tenemos una función lineal no afín, tenemos que aplicar los dos procesos anteriores, como lo veremos a continuación. Cuando tenemos la antiderivada 3 quintos de x más 1/11 de x, simplemente aplicamos la segunda propiedad y tenemos 3 quintos por 1/2 por x al cuadrado, más 1/11 de x al aplicar la primera propiedad y esto nos da 3 décimos de x al cuadrado más 1/11 de x. También podemos sacarle la antiderivada a una función polinómica. Recordemos que la función polinómica es aquella que tiene exponentes diferentes de 1 y esta se obtiene sumando 1 al exponente y pasando como denominador ese resultado del exponente. El resultado de dicha suma se pasa al denominador, como lo veremos a continuación. Si tenemos la antiderivada de x a la 2 quintos más x a la menos 3 séptimos de x, simplemente cogemos el x a la 2 quintos y le sumamos a su exponente 1, por eso nos queda x a la 2 quintos más 1 y multiplicamos por 1 sobre lo que tenemos el exponente, es decir, 2 quintos más 1. Asimismo, de igual forma, trabajamos con el segundo término de la expresión. La antiderivada de x a la menos 3 séptimos de x simplemente es colocar x menos 3 séptimos sumándole 1 al exponente y multiplicarlo por 1 sobre ese resultado que es menos 3 séptimos más 1. Como podemos ver, simplemente aplicamos
carita feliz o mínimo común múltiplo en las expresiones racionales o fraccionarias, y de esta manera nos quedan x a la 7 quintos sobre 7 quintos más x a la 4 séptimos sobre 4 séptimos. Aplicando la ley de la oreja para eliminar de manera apropiada los elementos de esta fracción, tendríamos 5x a la 7 quintos sobre 7 más 7x a la 4 séptimos sobre 4. De esta manera realizamos las antiderivadas en funciones lineales y polinómicas, teniendo en cuenta que las lineales se dividen en constantes, función lineal afín y función lineal no afín, y las polinómicas son todas aquellas expresiones cuyo denominador y cuyo exponente es diferente de 1. Muchas gracias.